Estamos viendo que David, a diferencia de Saúl, sí tuvo un arrepentimiento genuino. Estuvimos viendo que el arrepentimiento cubre tres aspectos: la convicción de pecado, la confesión del pecado y el apartamiento del pecado. Y aunque Dios nos perdona todos nuestros pecados, por terribles que estos sean, dijimos, siempre va a haber consecuencias y debemos aceptarlas. David aceptó las consecuencias del pecado, eso lo vimos en 2 Samuel 16:11 y también lo vimos en el Salmo 51 y versículo 4 que ahí tenemos. Gloria al Señor. Siempre existe, hermanos, una vía de regreso para los que se arrepienten genuinamente y aceptan los tratos de Dios, las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, se especializa en la restauración. El Señor se especializa en la restauración. A David se le restituyó, hermanos, la intimidad con el Señor, incluso de una manera mucho más intensa que la que tuvo anteriormente. Él escribió los salmos, escribió salmos como el 15 y el 24, hermanos, donde se descubre claramente a los niveles espirituales a los que Dios lo llevó cuando fue restaurado. Gloria al Señor. Él también pudo escribir, después de su restauración, hermanos, el Salmo 27, y pudo cantar: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, el gran tema de la Biblia es la restauración. El gran tema de la Biblia es la restauración. Él está restaurando, hermanos, al hombre. Él está restaurando a su iglesia. Él está restaurando su creación. Él está restaurando también al pueblo de Israel. Y a propósito de Israel, hermanos, como sabemos, Israel será restaurado al final de la gran tribulación, en su segunda venida, cuando venga Cristo en su segunda venida. Ahora, ¿cómo será esto? Vean, cuando su Mesías venga, cuando el Mesías de los judíos venga, Cristo, Israel, hermanos, se gozará porque los va a librar de sus enemigos. Esto es al final de la gran tribulación. Sin embargo, hermanos, ellos van a estar muy contentos, ¿verdad? Porque Él los libró. Pero cuando lo observen más de cerca, ellos van a exclamar lo que Zacarías capítulo 13 y versículo 6 dice: oye, ¿qué heridas son esas que llevas en tus manos? Y Él, cuando les responda: con ellas fui herido en la casa de mis amigos, hermanos, entonces ellos van a recapacitar. Y ese gozo que tenían porque Él los libró de los enemigos se va a tornar en lamento, porque finalmente se darán cuenta que su Mesías es Jesucristo, a quien ellos mismos crucificaron. Y se cumplirá, hermanos, la palabra que dice: y derramaré sobre la casa de David, ahí en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y que dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, eso es lo que va a suceder con el pueblo de Israel al final de la gran tribulación. ¿Y quién creen ustedes, hermanos, que será la persona idónea para restaurar a una nación compungida? Definitivamente, hermanos, David.
definitivamente David. David tendrá, hermanos, las características únicas para restaurar y gobernar desde Jerusalén los hijos de Israel que se encontrarán en la tierra durante la segunda venida de su Mesías. David, quien dio muerte, hermanos, al inocente Urías Eteo para cubrir su pecado con su esposa Betsabé, será capaz, hermanos, de ministrar restauración y consuelo a una nación que reconoce con dolor haber sido la responsable de la muerte de su inocente Mesías en la cruz del Calvario. Alguien que fue restaurado como David después de matar a un inocente, hermanos, va a restaurar a un pueblo que también mató a un inocente, el Cordero de Dios. David, hermanos, quien después de haber pecado experimentó la recuperación cuando clamó: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Así dice el 51:14 de los Salmos. Él, hermanos, será el indicado para restaurar y consolar y guiar a un Israel arrepentido. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, David llevará a la nación abatida de Israel a una correcta relación con el Señor y hará que sus habitantes, hermanos, se conviertan por fin en los sacerdotes de Jehová y en los ministros de Dios mencionados ahí en Isaías capítulo 61 y versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, se le dice a Israel, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto sucederá, hermanos, al final de la tribulación y durante el milenio. Hay muchísimo más que decir, hermanos, del rey David, pero en resumen podríamos decir que la clave en la vida de él fue que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y ¿qué más? Y obedecía a Dios. Varón conforme a su corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, obedecía. Y notemos que dice, hará todo lo que yo quiero. Diferente a Saúl, ¿verdad? Saúl obedecía en parte, a medias. Pero David sí obedecía en todo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, como ya mencionamos, para que Dios haya dicho que David tuvo un corazón como el de él, es porque David, entre otras cosas, dijimos, tenía un corazón definido, gloria al Señor, tenía un corazón entregado, esto ya lo vimos al principio, y tenía un corazón contrito, Hay muchas más escrituras que las que ahí puse, donde se demuestra esto, pero con estas creo que son suficientes. Muy bien, gloria al Señor. Tengan fe, hermanos, tengan fe. Vamos a avanzar. Vamos ahora a ver a Salomón. Salomón fue el tercer rey del reino unificado de Israel. Fue hijo de David y Betsabé. Y sabiendo David y Betsabé que Dios había elegido a Salomón para ser rey después de David, ¿entiende? Porque así lo dice Primera de Crónicas capítulo 22 y versículo 9, hermanos, se esmeraron ellos en instruirlo y prepararlo diligentemente en los caminos de Dios para que reinara en su momento. Mire que a David se le dijo, vas a tener un hijo. Incluso le dijo hasta el nombre, su nombre va a ser Salomón, le dijo. Entonces ellos sabían que Salomón iba a ser el futuro rey de Israel, Entonces ellos se esmeraron en instruirlo y prepararlo diligentemente en los caminos de Dios para que reinara en su momento, David y Betsabé. Esto lo descubrimos, hermanos, al leer los primeros 9 capítulos de Proverbios. Estos capítulos 9, los primeros 9 de Proverbios, hermanos, fueron escritos por David.
en esos capítulos encontramos, hermanos, podríamos decir las instrucciones de un rey, el rey David, a un futuro rey, al rey Salomón, al futuro rey Salomón. Por supuesto, hermanos, estas son instrucciones también para nosotros. ¿Cuántos creen eso? No solo para Salomón, ya que sus planes para nuestras vidas, como hemos estado diciendo una y otra vez, es que nosotros reinemos sobre esta tierra durante el milenio y durante la eternidad. Pero hermanos, los 9 capítulos primeros de Proverbios son instrucciones de David para Salomón y también para nosotros, que pretendemos ser reyes. Gloria sea el nombre del Señor. Temas como la fidelidad a los padres, temas como la maldición de las malas compañías, temas como el evitar los lazos de la sensualidad y lujuria, temas como el fruto de las contiendas y los errores de la codicia, fueron algunas de las enseñanzas, hermanos, que Salomón recibió sistemáticamente de sus padres en su niñez y juventud, según descubrimos en Proverbios del capítulo 1 al capítulo 9. Gloria al Señor. Con todas las experiencias de ellos, estaban tratando de que Salomón no cayera en todos los errores que ellos cometieron. Hermanos, Salomón significa pacífico. Y realmente, hermanos, la paz fue lo que sobresalió, fue lo relevante, digamos, durante su reinado, durante el reinado de Salomón, como vimos en Primera de Crónicas, capítulo 22 y versículo 9. Varón de paz, porque yo le daré paz en todos sus enemigos. Su nombre va a ser Salomón, que significa pacífico, Shelomó en hebreo. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Salomón significa pacífico. Y esto no es casualidad, hermanos. No es casualidad. Porque como estamos viendo acá, era prácticamente lo que hubo durante su reinado, por lo menos durante la primera parte de su reinado. Mucha paz, hermanos, mucha paz. Y hermanos, de alguna manera, Dios nos está mostrando a través de esto, que esta será la experiencia de la iglesia, cuando el príncipe de paz, hermanos, reine en su iglesia y en el mundo entero durante la gloria postrera que viene y durante el milenio. Hermanos, esto resulta profético para nuestros días entonces, que pronto vienen. Ahora, como sabemos, antes de la gloria postrera, antes del avivamiento y cosecha final, la iglesia, hermanos, según descubrimos en la palabra de Dios, tendrá que experimentar algo pues que no es sencillo, pero es muy necesario. La iglesia tendrá que experimentar una limpieza. La parábola, hermanos, del trigo y la cizaña nos ilustra bien esto. Mateo capítulo 13 y versículo 40 en adelante dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. O sea, es profético para nuestros días. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo? Antes de que los justos resplandezcan como el sol en el reino de su Padre, antes de la gloria postrera y del milenio, pues, viene una limpieza. Dice que todos los que sirven de tropiezo serán quitados,
todos los que hacen iniquidad serán quitados. Así será el fin de este siglo, dice Cristo. Gloria al Señor. Esta escritura, hermanos, es elocuente. La gloria postrera será precedida por una limpieza. Este es un mensaje que no es muy, muy agradable. No es muy agradable, pero, hermanos, es bíblico y definitivamente tenemos que predicarlo. Esto lo vemos proféticamente de una manera clara en el reino de Salomón, hermanos. La limpieza. ¿Sabe? Para que el reinado de Salomón, que nos habla de la gloria postrera y del milenio, funcionara bien, hermanos, era estrictamente necesario que hubiera una limpieza antes. Así que personajes como Adonías, personajes como Abiatar, como Joab y como Simei tenían que ser eliminados antes. ¿Entiende? Estos hombres representan, hermanos, 4 tipos de personas que tenemos dentro de la iglesia hoy, los cuales deben ser arrancados, como vimos en la parábola acá de la cizaña. Tienen que ser arrancados como la cizaña dentro del trigo para que tan ansiado avivamiento y cosecha final, hermanos, finalmente sean una realidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que Adonías, ese tenía que desaparecer del mapa. Aunque Dios, hermanos, había escogido a Salomón como el futuro rey de Israel, como ya vimos, Adonías quiso usurpar el trono y se asoció con Joab y con el sacerdote Abiatar para autoproclamarse rey. Así lo dice Primera de Reyes, capítulo 5 y versículo 1 capítulo 1, versículo 5 en adelante. Es interesante, hermanos, que los grandes de David no participaron en esa confabulación. Mire quiénes estaban ahí. El verso 7 dice que ahí estaba Joab, hijo de Sarvi, y ahí estaba el sacerdote Abiatar. Ellos estaban ayudando a Adonías. Ahí estaban ellos. Pero dice el verso 8, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. No seguían a Adonías. Gloria al Señor. Ese intento de usurpación del trono, gracias a Dios, hermanos, no prosperó. Lo que sí provocó es que Salomón fuera ungido como rey prontamente por órdenes de David. Cuando vieron que el otro le quería comer el mandado, entonces David ordenó que Salomón fuera ungido prontamente. Así que lo primero que hizo Salomón después de ser investido como rey fue mandar a ejecutar a Adonías. Eso fue lo primero que hizo. Ahí dice en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 24. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaías, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y la razón, hermanos, fíjense bien, la razón por la que lo mandó matar fue porque Adonías le solicitó a Salomón que le diera por mujer a Abisag, la sunamita. Esto fue considerado por Salomón como un intento más de procurar el trono. Ya había hecho el intento y dijo: yo soy el rey, y se llevó gente, pero ahora, ya que Salomón era el rey, todavía él estaba pidiéndole a David que le diera por mujer a Abisag. Abisag había atendido a David en sus últimos días. Era aquella doncella hermosa, ¿verdad? Y aunque David nunca entró a ella físicamente,
se consideraba mujer de David realmente. Ahora, según la costumbre oriental, hermanos, las mujeres del rey fallecido pasaban a ser propiedad del rey sucesor. De tal manera que Salomón imaginó la petición de Adonías como otro posible intento de usurpación del trono. Fíjense que él llega a pedirle ¿cómo se llama? La mujer esta, ¿verdad? A Salomón. Pero Salomón lo vio como una posible usurpación del trono porque realmente Abisag debía de pasar a Salomón y no a Adonías. Si pasaba a Adonías era como reconocer que Adonías era el rey y el sucesor. Amén. Así que Abisag era propiedad realmente de Salomón. Así que por sí las moscas, porque lo vio como un intento de usurpación del trono, se lo sacudió, lo mandó a matar. Muy bien, el otro que tenía que ser sacado del ring era Abiatar. Cuando Abiatar apoyó a Adonías en su intento de convertirse en rey, porque él apoyó a Adonías, acuérdense, solo, hermanos, evidenció algo, que él realmente, aunque estuvo como sacerdote ahí a la par de David junto con Sadoc, ¿entiende? Ambos, aunque estuvo con David todo el tiempo, en realidad Abiatar estaba amargado también con David. Esto lo deducimos por lo que sucedió en la ciudad sacerdotal de Nob, mucho tiempo atrás y que ya vimos. Recordemos que Abiatar fue el único sobreviviente cuando la masacre de los 85 sacerdotes allí en esa ciudad. Y honestamente, como ya vimos también, el causante de lo que ahí sucedió fue David. Eso lo reconoce David mismo. Él decía, yo sabía que estando ahí aquel día de Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de esta tu casa, de la casa de tu padre. Quédate conmigo, le dice, y adopta a Abiatar. Pero Abiatar, imagínense, había muerto su papá y había muerto toda su familia sacerdotal. Él, bueno, gracias, te acepto, me voy contigo porque ni modo, no le quedaba de otra, pero estaba amargado contra David. Y aunque David, hermanos, había acogido, como ya les dije, a Abiatar, él se tenía eso guardado ahí en su corazón, ¿entiende? Y tenía ese resentimiento, hermanos, por lo que David había provocado. Así que aprovechando las circunstancias, ¿verdad? Y que se estaban dando en ese momento, cuando David ya era un anciano, lo que hizo fue sacar las uñas y se rebeló juntamente, hermanos, con Adonías, Esto, por supuesto, no podía quedar sin castigo, no podía quedar impune, así que Salomón lo echó del sacerdocio. Así lo dice Primera de Reyes, capítulo 2, versos 26 y 27. Ahí dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Eso realmente ya estaba profetizado por un varón de Dios años atrás. En Primera de Samuel podemos ver eso, capítulo 2, versos 27 en adelante. Toda la descendencia sacerdotal de Elí iba a terminar de una manera humillante, eso ya estaba profetizado. Hermanos, Abiatar tenía que salir porque había participado en esta rebelión de Adonías y estaba amargado además. Gloria al Señor. Muy bien, el tercero que tenía que ser eliminado era Joab. Joab era otra piedra en el zapato para Salomón, el nuevo monarca, pues también se había unido a Adonías en su rebelión. Joab, al ver que su compañero de sedición, Abiatar, había sido expulsado del sacerdocio, lo que hizo fue, lo que se le ocurrió es correr al templo, imagínese usted, y se aferró a los cuernos del altar ahí se aferró, como para alcanzar misericordia de parte de Salomón.
Eso lo vemos ahí en Primera de Reyes capítulo 2 y versículo 28. Dice que huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Él dijo, bueno, aquí está pasando algo y ya empezó la cacería de brujas, así que me voy al templo y ahí tal vez alcanzo misericordia. Sin embargo, hermanos, su rebelión no podía quedar sin castigo, ¿verdad? Tampoco podía quedar sin castigo el haber matado injustamente en el pasado a Abner, a Amasa e incluso a Absalón, cosa, hermanos, que desagradó mucho en su momento a David, según vemos en la Escritura. En Primera de Reyes, capítulo 2, verso 29 en adelante. Ahí tenemos lo que sucedió. Dice, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová. Y bueno, entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Bueno, siga leyendo. Lo siento, es que entonces Benaías fue a decirle a Salomón, mira, no quiere salir. Y Salomón le dijo, mátalo ahí, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab, que Joab ha derramado injustamente. Entonces Benaías, dice el verso 34, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Gloria al Señor. Así que este fue el otro que fue eliminado. Así que Salomón prefirió seguir, hermanos, limpiando la mesa, ¿verdad? Y mandó a Benaía a ejecutarlo. Aunque estaba aferrado ahí a los cuernos del altar, pero porque no quiso morir en otro lado. Muy bien, y el otro y último que tenía que ser eliminado, porque la limpieza es antes de la gloria, ¿verdad? Ya vamos a ver la gloria de Salomón, pero primero la limpieza, igual así va a ser en la iglesia en estos últimos días. Era Simei, ¿se acuerdan de Simei, verdad? Bueno, hermanos, lo que hizo Simei ya lo sabemos, ¿verdad? Él maldijo a David cuando éste huía de Absalón de una manera terrible. Lo maldijo de una manera terrible. Le decía fuera hombre sanguinario y perverso y le decía de todo. Y aunque después pidió perdón al ver que David retomaba de nuevo el trono después de la muerte de Absalón, según vemos en 2 de Samuel capítulo 19, versos 19 y 20, Salomón prefirió, hermanos, tenerlo de lejitos, y le puso límites a Simei. En realidad ya David le había insinuado, hermanos, a Salomón antes de morir que lo eliminara. En Primera de Reyes capítulo 2, verso 8 y 9. Ya le había insinuado que se lo sacudiera, ¿verdad? Igual que a Joab. Así que Salomón lo que hizo fue decirle que no saliera de Jerusalén. Le dijo a Simei que no saliera de Jerusalén. Pues si salía, lo iba a mandar a matar. Y dicho y hecho, después de 3 años, Simei salió en busca de unos sus siervos que se le habían huido de la casa a un territorio filisteo, así que fue a buscarlos para traerlos de regreso, pero al saberlo Salomón aprovechó y envió a Benaía a ejecutarlo. Así lo dice Primera de Reyes capítulo 2 y versículo 46. De esta manera, hermanos, entonces fue confirmado el reino de Salomón. Ya había limpiado entonces la casa. Como ya mencionamos, Salomón significa pacífico. Y para poder reinar en paz, hermanos, era necesario eliminar a los enemigos internos, podríamos decir, que Salomón tenía ahí alrededor de él. Por supuesto, Salomón tuvo paz después de haber eliminado a estos, no solo internamente, sino tuvo paz con todos los pueblos vecinos.
Ahí en Primera de Reyes, capítulo 4 y verso 24, dice que tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, dice, todos los días de Salomón. Y en Primera de Reyes 5:4, Salomón dijo: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Este tiempo, hermanos, fue un tiempo tremendo, precioso, maravilloso. Realmente es la época de oro de Israel. Y tiene que ver con la gloria postrera que la iglesia experimentará muy pero muy pronto. Gloria al Señor. Donde la iglesia va a alcanzar una armonía, ya que no estén los enemigos internos, ¿verdad? Y también va a tener armonía con los de afuera también, igual que como sucedió con Salomón. El mundo incluso, de alguna manera, estará a disposición de la iglesia durante la gloria postrera. Por supuesto, hermanos, el reino de Salomón, como ya mencionamos, está también relacionado con el reino de paz milenial que experimentará Israel y la iglesia. Fíjese que no es casualidad que su reino, el reino de Salomón, empezó con una ofrenda de 1000 holocaustos. Qué tremendo, ¿verdad? Esto nos habla del milenio. No es casualidad, hermanos, que así empezó su reino. ¿Saben? Salomón tuvo el privilegio que el mismo Señor, se le apareciera 2 veces. Qué privilegio, qué honor, ¿verdad? Que el Señor mismo se le apareciera 2 veces. La primera vez fue al principio de su reinado, cuando él era un jovencito de 19 años. Dice Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras, que yo te daré. Pide lo que quieras, que yo te daré. Y hermanos, este jovencito pidió lo correcto. En Primera de Reyes, capítulo 3 y verso 9, vemos que pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo. Pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo. Y también pidió discernimiento. Ahora, la escritura paralela de Crónicas dice que pidió sabiduría y conocimiento, sabiduría y ciencia. Así que en Primera de Reyes 3:9 vemos que él pide un corazón entendido para juzgar al pueblo y discernimiento. Y en Segunda de Crónicas 1:10 él pide sabiduría y ciencia. Esta petición, por supuesto, hermanos, le agradó al Señor. Y le dijo que porque había demandado eso, porque había pedido eso, y no había pedido para él muchos días, no había pedido para él riquezas, no había pedido para él la vida de sus enemigos, sino que simplemente pidió para él inteligencia para oír juicio, y le daría un corazón sabio y entendido como ninguno había tenido, ni tendría nadie después de él. Hermanos, ¿qué iba a hacer Dios? Dios estaba agradado. Eso lo dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Entiende? O sea, Dios estaba muy agradado con la respuesta de Salomón. Y no solo eso, fíjese que por haber pedido Salomón de esa manera, dice Primera de Reyes capítulo 3, versos 13 y 14, que Dios le dijo también que aunque no había pedido riquezas y gloria, Él se las iba a dar también. De tal manera que entre los reyes ninguno sería como Él en gloria por todos sus días. Y si andaba en los caminos y estatutos y mandamientos de Dios, como anduvo David su padre, se le dijo a Salomón, él le alargaría
sus días. Él le alargaría sus días. Qué tremendo, ¿verdad? Y hermanos, yo cada vez que leo esto me acuerdo de algo que a mí particularmente me sucedió. Porque una vez el Señor me dijo a mí de una manera tan increíble: pide lo que quieras, me dijo. Pide lo que quieras. Y me dijo, pídemelo hoy. Pídemelo hoy. Qué tremendo eso. Ay, hermanos, cuando uno le dice al Señor eso, uno empieza. Yo no estaba casado en ese entonces, fíjese. Pero no se equivoquen, que sus pensamientos no vayan más allá. Yo no estaba. No pedí eso. No pedí eso. Es un secreto. Hermanos, la sabiduría de Salomón fue evidenciada inmediatamente después. Inmediatamente después. Él había pedido eso y su sabiduría vino inmediatamente después. Cuando vinieron estas dos rameras, ahí a pedirle justicia a él, ahí se evidenció la sabiduría de Salomón. Ambas reclamaban al niño vivo como de ellas, pero Salomón pidió una espada, y cuando se proponía partir al niño a la mitad, porque ninguna de las dos cedía, ¿verdad?, descubrió quién de las dos era la madre al ver la reacción de ambas. Cuando vio la reacción de ambas, él se pudo dar cuenta quién era la madre. La verdadera madre estuvo dispuesta a que su hijo se lo dieran a la otra. ¿Entiende? Se lo dieran a la otra mujer, porque no quería que su hijo muriera. Mientras que la que no era la madre estaba de acuerdo que partieran al niño. Así lo dice Primera de Reyes, capítulo 3, versos 24 al 28. Qué tremendo, ¿verdad? Ella decía, bueno, ni para ti ni para mí. Y todo Israel, al oír el juicio de Salomón, hermanos, se dieron cuenta de su sabiduría y le temieron, reconocieron su gran sabiduría. La sabiduría de Salomón, hermanos, realmente era impresionante, Dice que compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005, perdón. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¡Qué tremendo! Su más famosa visitante, ¿quién fue? La reina de Seba. La reina de Seba, o Saba. Un reino situado en el sur de la península arábica. Pueblo rico en oro, de incienso, rico en mirra también. La reina vino a visitarlo con una gran caravana de camellos que cargaban regalos, toda clase de regalos, especies, oro, piedras preciosas. Y cuando vio el palacio de Salomón, cuando vio a sus sirvientes, quedó asombrada, quedó maravillada de su gloria y de su sabiduría, que eran mayores aún de lo que a ella le habían contado. Ni la mitad de lo que le habían contado realmente era todo. O sea, hermanos, ella quedó maravillada. Llegó con toda clase de preguntas y se puso a observar y todo era impresionante. Gloria al Señor. Recordemos que aquí estamos hablando de la época de oro de Israel, algo que muy pronto va a experimentar la iglesia en estos últimos días espiritualmente. ¿Y qué podemos decir del templo, hermanos? ¿Qué podemos decir del templo? Como sabemos, aunque David tuvo la ilusión de construirle un templo a Dios, él no se lo permitió. Dios no se lo permitió por haber derramado mucha sangre, dice Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 7 en adelante.
El privilegio de hacerle casa a Dios no era para David, era para Salomón. Por supuesto, debido, hermanos, a que realmente la visión de edificarle casa a Dios fue de David, no de Salomón, él antes de morir le dio a Salomón prácticamente todo para la construcción. Le dio los planos del templo, gran parte de los recursos para su construcción. También David se había anticipado y le tenía organizada a toda la gente que lo iba a ayudar a ejecutar tan magnífica obra, hermanos. Asimismo, David había organizado anticipadamente, ¿verdad?, a todos los sacerdotes, a los músicos, a los cantores, a los porteros, etcétera, etcétera, ahí del templo. Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 28. Y el resultado, hermanos, todos lo conocemos. El resultado todos lo conocemos. En realidad, no ha habido en la historia de Israel gloria semejante a la gloria del templo conocido como el templo de Salomón. Así lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 5, versos 13 y 14. Eso era algo tremendo, hermanos, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó de una nube y la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, muy pero muy pronto eso será una realidad. Y ahora, ¿cuál es la casa de Jehová? No es un recinto como este, no, esta es la casa del Señor, y el Señor va a llenar este templo con su gloria. Y finalmente, hermanos, no vamos a ministrar nosotros, porque los sacerdotes no lo podían hacer. Es Dios el que va a ministrar a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Finalmente la gente no nos va a ver a nosotros, gracias a Dios. Va a ver a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Por supuesto, esta gloria, hermanos, fue impresionante, magnífica. Pero hubo una gloria mayor. Cuando el verdadero templo, nuestro Señor Jesucristo, vino hace 2000 años. Amén. Porque Él sí era, lo otro solo era un tipo. Este era la sustancia, era Cristo mismo, el templo de Dios. Él dijo que Él era el templo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y después de haber hecho Salomón, hermanos, la dedicación del templo y una sentida plegaria, qué oración la que se disparó Salomón ahí en la dedicación del templo, el Señor se le aparece a Salomón por segunda vez, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 12. ¿Se dan cuenta? La primera vez a los 19 años y ahora cuando, hermanos, en la dedicación del templo, ahora se le aparece por segunda vez. ¡Qué tremendo! Y, hermanos, le hace promesas preciosas a Salomón. Por supuesto, hermanos, si leemos todas esas promesas, como todas las promesas de la Escritura, hermanos, son condicionales. Son condicionales. Incluso esta promesa que sigue inmediatamente en el verso 14, que todos conocemos, Segunda de Crónicas 7:14, y que estuvo tan de moda en estos últimos días, ¿verdad? Porque realmente los responsables de cómo está una nación no es la gente, no son los gobernantes, es la iglesia, somos nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Si nosotros hacemos eso, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hermanos, podemos leer todo este contexto y nos vamos a dar cuenta que muchas promesas preciosas, condicionales todas condicionales. Pero hermanos, qué lindo, qué lindo. ¿Sabe?
aunque no es muy perceptible, su declive, el declive de Salomón, se empieza a notar después de construir el templo. No se percibe mucho, pero se empieza a notar después de que Salomón construye el templo. ¿Por qué digo esto? Porque Salomón le dedicó a la construcción del templo ¿cuántos años? 7 años. Así lo dice Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 38. 7 años se tardó Salomón en construir el templo. Y el 7 nos habla de ¿qué? De perfección. De perfección. Sin embargo, el templo que le dedicó inmediatamente Salomón a la construcción de su propia casa particular fue 13 años. 13 años. Casi el doble. Y el número 13 nos habla de rebelión. Rebelión. Como les dije, aunque no es muy perceptible, su declive se empieza a notar después de la construcción del templo. Casi el doble se tarda en su casa y número 13 es número de rebelión, mientras que 7 de perfección. Mis hermanos, ¿qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó a Salomón? Bueno, sencillo, sencillo. Hermanos, todo iba muy bien, pero Dios en su presencia había establecido de antemano, como ya vimos, de antemano ciertas reglas para los futuros reyes de Israel. Ahí en el 17 de Deuteronomio, los reyes debían básicamente que cuidarse de 3 aspectos, de 3 situaciones. De 3 situaciones. No podían aumentar para sí caballos, no podían tomar muchas mujeres, ¿verdad? Para que su corazón no se desviara, y tampoco no podían amontonar para sí riquezas, plata ni oro, ¿entiende? No podían. Eso decía el Pentateuco, ¿entiende? Y hermanos, estas 3 cosas definitivamente son la fama, ¿qué? La dama y la lana. La fama, la dama y la lana. Y la verdad, hermanos, que Salomón exageró. Exageró. Salomón simplemente no tenía límites, no tenía límites. Con respecto, ¿podía tener caballos? Claro que sí. ¿Podía tener mujeres? ¿Podía tener dinero? Por supuesto, claro que sí. Eran reyes, ¿entiende? Pero él se extralimitó, no podía aumentar más de lo que Dios quería darle, no, de ninguna de las 3 cosas, ¿entiende? Con respecto a los caballos, Primera de Reyes capítulo 4 y verso 26, mire, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas. Dice que tuvo 4,000 caballerizas para sus caballos, dice Segunda de Crónicas 9:25. Y en Segunda de Crónicas 9:28 dice que traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Hermanos, exageró. Primera de Reyes 4:26, Segunda de Crónicas 9:25 y Segunda de Crónicas 9:25 y Segunda de Crónicas 9:28. Repito esto por el audio, hermanos. Podemos decir que la fama y el poderío de un reino en aquel entonces dependía en general de la cantidad de caballos que tenían. Por eso dije la fama. La fama de un pueblo se medía por la cantidad de caballos que tenían. Los caballos nos hablan de la fuerza y la habilidad humana, según Salmos 27. Ahí dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
hermanos, eso es de lo que nos hablan los caballos, la confianza en la carne, la fama, la sabiduría, el conocimiento, la gloria de Salomón lo hicieron ya no sentir, hermanos, la necesidad de Dios, y empezó a confiar en su propia fuerza, en su propia habilidad, en su propia sabiduría, en su propia gloria, ¿entiende? Con respecto a las mujeres, bueno, todos sabemos eso. Primera de Reyes 11, 1 y 3. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Y empieza la lista. Y en el verso 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ay. Alguien dijo, si con una suegra tiene uno para tener, él tenía 1000. Yo no dije eso lo dijo alguien. Yo tuve una suegra maravillosa y ustedes seguramente también, y deben amarlas y honrarlas. Amén. Hermanos, es evidente que a estas alturas de la vida de Salomón, hermanos, ya Salomón hacía caso omiso de todos los buenos consejos de sus padres que leemos en los primeros 9 capítulos de Proverbios. Todos estos 9 capítulos, como que él ya hacía caso omiso de todas las advertencias que ahí David y Betsabé le habían escrito. Ellos una y otra vez le advertían ahí a su hijo sobre el tema de las mujeres. ¿Entiende? No cabe duda también que el pecado de David, por mucho que él quiso evitárselo a su hijo Salomón, le fue transmitido. El pecado de David le fue transmitido a Salomón y supermultiplicado, ¿no creen ustedes? Porque David también tuvo muchas mujeres y concubinas, pero no como Salomón, así le salió bueno, ¿verdad? Y con respecto a las riquezas, hermanos, dice Primera de Reyes, capítulo 10 y verso 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. En riqueza, excedía, dice. Es que él exageraba, hermanos. Alguien podría justificar el asunto de las riquezas de Salomón diciendo lo que acabamos de ver. Porque Dios le dijo a Salomón, por cuanto no has pedido riquezas, sino pediste sabiduría y conocimiento, yo te voy a dar también riquezas. Así que alguien podría decir, bueno, Dios se las dio. Sí, Dios se lo había prometido a él. Es verdad, cuando se le apareció la primera vez. Pero, hermanos, sin embargo, Salomón, como en todo, fue insaciable. Y no le bastaron todas las riquezas con las que Dios lo bendijo y quiso más. Así que codiciosamente empezó, hermanos, a comerciar con los pueblos vecinos para acrecentar sus riquezas. Empezó a comerciar. Dice Primera de Reyes, capítulo 10, versos 14 y 15, que él empezó a hacer, a mercadear, o como se dice. Leamos, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia. Empezó a hacer pues negocios pues. Y en Primera de Reyes, capítulo 10 y verso 22 dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venían flotas de Tarsis, traían oro, plata, o sea, empezó a hacer comercio él pues. Hermanos, no le bastó pues lo que Dios le dio y él quería mucho más. Además de eso, hermanos, él cargó al pueblo con muchos impuestos gravosos para enriquecerse también. Esto lo descubrimos cuando más adelante el pueblo le pide a su hijo Roboam y sucesor de Salomón, ¿verdad?, que le redujera los altos tributos que su padre les había impuesto. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 12 y versículo 4. Eso le pidieron a su hijo Roboam. O sea que, hermanos, Salomón se excedió también en eso.
Por supuesto, hermanos, el número 666 que vemos y que acabamos de leer ahí en el verso 14, que Salomón debía de recibir de renta anual en talentos de oro, hermanos, también es muy revelador, el número 666. Pues el 666, ustedes saben, evidentemente es el número de la bestia, es el número del hombre, según vemos en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 18. Y de alguna manera, hermanos, el Señor nos está mostrando con eso que Salomón usaba sus habilidades humanas para enriquecerse, para enriquecerse. Esa es la idea. Qué triste, ¿verdad? Alguien que en un sentido es figura de Cristo, por su ambición se convierte después en un sentido en figura del anticristo. Mis amados, el dinero y las riquezas que provienen de Dios, todos sabemos, no son malas. Pero las riquezas que provienen del mundo, las riquezas que provienen del enemigo, sí lo son. En realidad, Dios quiere, hermanos, bendecirnos y prosperarnos económicamente, como lo hizo con Salomón y con los otros grandes hombres de Dios de las Sagradas Escrituras. ¿Entiende? Porque Dios llevó a la prosperidad a varios y tenemos lindos ejemplos. Pero como que a Salomón no le bastó eso y quiso más, ¿entiende? ¿Sabe lo que pasó con Salomón? Que él tuvo amor por las riquezas. Y no le bastó. Y dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6 y verso 9, porque los que quieren enriquecerse, y eso fue lo que le pasó a Salomón. ¿Qué dice? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, porque raíz de todos los males, que dice, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso exactamente le sucedió a Salomón. Hermanos, que las riquezas no se vuelvan un ídolo, porque esto es tremendamente dañino y mire los resultados, las consecuencias. No cabe duda que Salomón a estas alturas de su vida ya se le habían olvidado, como ya dije, los sabios proverbios, ¿verdad?, de sus padres, que sus padres le habían escrito, ¿entiende? Y también sus sabios proverbios que él había escrito, porque, hermanos, vaya, si no escribió proverbios sabios Salomón. A propósito, Salomón tenía una copia, hermanos, de la ley escrita por él mismo, que debía leer diariamente según la ley de los reyes, que vemos ahí en Deuteronomio capítulo 17, versos 18 al 20. Pero parece ser, por sus frutos, que ya lo había dejado de hacer. Todos los reyes de Israel se les daba una copia de la ley y ellos tenían que escribirla con su propio puño y letra, los reyes. Así que Salomón lo debe de haber hecho, pero como que ya había hecho a un lado esa ley de Dios, donde estaba escrito precisamente que no podía aumentarse ni caballos, ni mujeres, ni riquezas. Y hermanos, como ustedes saben, un pecado siempre lleva a otro pecado. Un pecado lleva a otro pecado. Pero no a otro pecado menor, sino a un pecado peor, siempre. Las faltas de Salomón, aunque eran graves, no se comparan con lo que vemos a continuación, hermanos. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 11 de Primera de Reyes en adelante. Leamos desde el verso 4 en adelante. Y cuando Salomón era ya viejo y sus mujeres, dice, sus mujeres inclinaron su corazón, ¿qué? Tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de, etcétera, etcétera. Dice que Salomón entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, también a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, en fin, quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hermanos, esos pecados que eran tremendos que hizo Salomón, lo llevaron a otro peor, mucho peor, al pecado de la idolatría. ¿Cómo es posible que esto le haya pasado a alguien tan sabio como Salomón? ¿Dónde está su sabiduría? ¿Dónde está su conocimiento? Y sobre todo, ¿dónde está su discernimiento? Porque él pidió discernimiento y Dios se lo dio. No pudo hacer diferencia, hermanos, entre lo santo y lo profano. Ahora Salomón cayó en el peor de los pecados. El pecado que intenta sustituir a Dios. El terrible pecado de la idolatría. El terrible pecado de la idolatría. Los 2 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté ahí arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, tremendo. Ahí fue a caer Salomón. El peor de los pecados es la idolatría, porque es una afrenta a Dios directamente. Razón tuvo Dios al enojarse con Salomón. Dice el verso 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Mis hermanos, yo he conocido a muchos que también Dios se les ha aparecido, fíjense, a muchos que Dios se les ha aparecido, pero quiero decirles que eso no es una garantía para que no nos apartemos del Señor, ¿entiende? Muchas personas han tenido visitaciones de Dios extraordinarias y hoy están apartados de Dios. Y todo esto, mis hermanos, provocó más adelante la división del reino. Ahí claramente Dios le dice en el versículo 11 que Él iba a romper el reino. Adelante veremos que Dios permitió que un efrainita de la casa de José, ¿verdad?, llamado Jeroboam, se levantara y dividiera el reino unido de Israel en 2 partes. El reino del norte, Israel, y el que fue compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, compuesto por 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Sabe? Salomón al final de sus días escribió el libro de Eclesiastés, al final de sus días. Un libro muy diferente a los 2 libros anteriores que él escribió. Muy diferente. Como sabemos, Salomón escribió el Cantar de los Cantares en los primeros años de su reinado, siendo él un joven todavía. Después escribió Proverbios en sus años de adulto, mientras andaba bien con Dios. Y por último, escribió Eclesiastés, un libro corto en donde se repite más de 30 veces la palabra vanidad, que es sin duda, hermanos, la moraleja de su vida, porque vanidad significa nulo, hueco, significa inútil. Eso es lo que significa vanidad. Un libro que es su autobiografía y sobre todo una advertencia para que no cometamos sus mismos errores. Ese es Eclesiastés. Solo para que tengamos una idea, mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 1 de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. En un solo versículo, 5 veces. Qué triste. Dios le había dicho a Salomón que si andaba en sus caminos, guardando sus estatutos y mandamientos, como David su padre, él le alargaría sus días. Así lo dice Primera de Reyes 3:14. Pero ¿saben?
según entendemos, ni siquiera llegó a los 60 años. Ni siquiera. Parece que se quedó en 59. Lamentablemente Salomón, al igual que Saúl, solo fue ungido 2 veces. Solo fue ungido 2 veces. Como ya dijimos, la primera vez que Salomón fue ungido fue de una manera precipitada, ya que Adonías pretendía el trono. ¿Se recuerdan? Ahí en Primera de Reyes 1:39. Y la segunda unción la recibió Salomón, ahora sí, de una manera solemne, frente a una gran asamblea, con la presencia y bendición de David su padre. Gloria al Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 22. Sin embargo, hermanos, tristemente Salomón no calificó entonces para ser ungido una tercera vez, diferente a su padre David. A pesar que Salomón tuvo todo, hermanos, a su favor, todo lo tuvo a su favor, incluso más ventajas que su mismo padre David. Hermanos, a pesar de que tuvo todo a su favor, no se mantuvo fiel. En otras palabras, Salomón fue llamado, fue elegido, pero no permaneció fiel. No permaneció fiel, como dice Apocalipsis 17:14, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Como ya mencioné, hermanos, Salomón era insaciable. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 10 dice que Salomón no negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, ni apartó su corazón de placer alguno. Ese era Salomón. Lo que Salomón quería lo hacía. La voluntad propia, hermanos, fue un factor dominante en su vida, y esa fue su ruina, hermanos. Esa fue su ruina. Salomón dijo, hablando de él mismo cuando ya era mayor, mire lo que dijo: mejor es el muchacho pobre y sabio que el viejo y necio que no admite consejos. Esta declaración nos muestra que Salomón reconoció al final de su vida su autosuficiencia y que no atendía los consejos de nadie, y eso que tenía buenos consejeros. Hermanos, Dios resume la vida de Salomón diciendo que su corazón, hermanos, su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. No era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Así lo dice Primera de Reyes capítulo 11 y versículo 4. Y en Primera de Reyes 11:6 dice que Salomón no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Como David su padre. Le hice la pregunta al pastor Franco el otro día: ¿será que se salvó Salomón? ¿Será que se salvó Salomón? Y él me dijo: yo creo que sí. Bueno, ojalá. Dios lo sabe. Hay esperanza, porque lo último que él escribió ahí en Eclesiastés, así se cierra él el libro de Eclesiastés, es lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Como que Salomón reconoce que esa es la clave para todo. Amén. El temor a Dios y guardar sus mandamientos. Hermanos, Salomón es un clásico ejemplo de alguien que empezó muy bien. Empezó muy, pero muy bien. Sin embargo, terminó muy, pero muy mal. Mis amados, termino esta sesión diciendo: terminemos bien. Terminemos bien. Gloria al Señor.